Hola a todos, hoy les traigo una historia diferente. Es oscura, sí, pero no solo por lo que cuenta, sino por lo que deja dentro. Imagina tener acceso a los archivos más secretos del Vaticano. Y descubrir un pasadizo que nunca debiste abrir. Esta historia no es sobre fantasmas ni maldiciones comunes. Es sobre el origen mismo del mal. Acompáñame, pero ten cuidado. Porque hay secretos que no solo se leen. Se sienten. Y después de escuchar esto, puede que tú también lo sientas. La puerta crujió y entré. En el centro de aquella cámara subterránea, vi a ese ser encadenado. No era un hombre. Era algo más antiguo que cualquier pecado, con ojos vacíos que me miraron como si ya me conociera. Asterisco y entonces, en un susurro que aún me persigue, dijo. Pronto, él resurgirá. Fue ahí cuando supe que, ya era demasiado tarde. Nunca creí que una puerta antigua pudiera empujarme al borde de la locura. Pero eso fue antes de aquel permiso firmado con el sello del Vaticano. Mi nombre no importa. Solo diré que fui historiador, investigador de documentos religiosos. Especializado en textos apócrifos y escritos extracanónicos. Por años había intentado obtener acceso al archivo apostólico del Vaticano. Después de tanto papeleo, un contacto influyente, alguien a quien prefiero no nombrar, logró que me concedieran 3 días, supervisado, para examinar ciertos documentos que solo unos pocos han leído en toda la historia moderna. Era noviembre, y el frío húmedo de Roma ya se filtraba hasta los huesos. El segundo día me dejaron solo en una de las salas auxiliares más antiguas, junto a decenas de estanterías que olían a pergamino, polvo y tiempo detenido. No había ventanas. Solo el murmullo lejano de los pasos de algún monje y el zumbido monótono de una lámpara colgante. Me pasé horas leyendo documentos en latín arcaico, transcribiendo pasajes que hablaban de pecados olvidados y nombres tachados en la historia de la Iglesia. Al principio, todo me parecía rutinario, aunque fascinante. Pero el tiempo se diluyó entre letras gastadas y márgenes anotados. Cuando levanté la vista, las lámparas ya estaban apagadas y el pasillo del fondo estaba completamente a oscuras. No me di cuenta de que ya era de noche. Me froté los ojos. El cuello me crujía al girarlo. Me puse de pie para estirarme, y mientras caminaba entre las estanterías, un escalofrío inesperado recorrió mi espalda. Me detuve. Frente a mí, una de las estanterías, aparentemente igual a todas, se estaba empotrada más profundamente en la pared, como si alguien la hubiera empujado hacia adentro por error, o propósito. Me acerqué. El aire a su alrededor era más frío, más pesado. El polvo se sentía más espeso en la garganta. Apoyé la mano sobre la madera, intentando ver si estaba suelta o mal colocada. La estantería crujió. Luego se movió. No lo esperaba. La madera giró hacia adentro como una puerta giratoria, y perdí el equilibrio. La oscuridad me tragó. Caí hacia el otro lado con un golpe seco y un grito ahogado, mientras la estantería regresaba lentamente a su posición original, sellando mi salida. Todo quedó en silencio. Estaba de pie en una especie de pasadizo estrecho. El aire allí dentro era distinto, seco, muerto, como si nadie lo hubiese respirado en siglos. El suelo era de piedra pulida y la pared mostraba ladrillos irregulares, oscuros, con restos de líquenes y vetas rojizas. Encendí la linterna de mi celular. La luz cortó la negrura revelando un corredor que parecía no tener fin. Pensé en volver, claro. Empujé la estantería, pero no se movía desde este lado. Golpeé. Grité. Nada. Tragué saliva. No tenía señal. Pero aún me quedaba batería, y una insaciable necesidad de saber. Avancé. Cada paso resonaba como una campanada en mi cabeza. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el eco de mis propias respiraciones. Vi puertas a ambos lados del pasillo, viejas, selladas con cera seca y símbolos que no reconocía. Algunas estaban marcadas con cruces invertidas talladas con precisión milimétrica. Otras, con figuras geométricas imposibles de definir. Sentí, por primera vez, que estaba en un lugar que no debía ser recorrido por los vivos. Pasé junto a una de las puertas. Algo crujió detrás de ella. No era el viento. Seguí caminando. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo, me repetía. Por la adrenalina de un descubrimiento histórico. Por el misterio.
Pero mentía. El pasillo descendía en una leve pendiente. Los ladrillos se volvían más antiguos, algunos cubiertos de una costra de salitre y hollín. A medida que avanzaba, las inscripciones en los muros cambiaban de latín eclesiástico a una mezcla que parecía griego, hebreo y otra lengua más rota. El túnel terminó abruptamente frente a una enorme puerta de hierro oxidado. Una losa tallada sobre el marco decía en letras casi borradas: HIC Tenetur Primus Homicida. Aquí se guarda al primer asesino. Lo leí en voz alta, sintiendo un nudo en el estómago. Mi aliento tembló. Mis dedos rozaron la cerradura. La puerta estaba abierta. No del todo. Solo lo suficiente para invitar a un insensato como yo. Y así, sin pensarlo más, la empujé. Y entré. La puerta de hierro cedió con un quejido largo, como si se negara a revelar lo que ocultaba desde siglos atrás. El eco rebotó por las paredes del pasadizo mientras me adentraba en la oscuridad más antigua que he sentido jamás. El haz de la linterna iluminó una sala redonda, cavada directamente en piedra negra. El techo era abovedado, tan alto que la luz no alcanzaba su cima. El aire dentro era espeso, como si estuviera vivo. En el centro de la cámara había una jaula. No como las que encierran animales o prisioneros comunes. Esta era una estructura circular, de hierro ennegrecido y símbolos grabados a fuego, incrustados con algo que parecía óxido, pero no era óxido. Me acerqué, forzado por una mezcla imposible entre terror y fascinación. El suelo alrededor de la jaula estaba cubierto por un círculo tallado con precisión extrema. El dibujo era una mezcla de geometría imposible y escritura en latín, hebreo y un idioma que no supe reconocer. Dentro del grabado, manchas secas de lo que solo podía ser sangre formaban patrones que parecían nuevos, como si se hubieran dibujado hace apenas unos días. La figura estaba allí, inmóvil, en medio de la jaula. Al principio pensé que era un cadáver. O una estatua cubierta de hollín y siglos. Pero entonces se movió. Lento. Apenas perceptible. La linterna tembló en mi mano. Era un hombre, o lo había sido alguna vez. Su cuerpo estaba encorvado, huesudo, como si llevara una eternidad encadenado en ese lugar. Las cadenas que lo sostenían colgaban desde las paredes y el techo, incrustadas directamente en la roca, y aunque estaban oxidadas y gastadas, se notaba que seguían siendo sólidas. Su piel era grisácea, arrugada como la de un anciano momificado, pero su cuerpo no parecía muerto. Y entonces levantó la cabeza. Lo que vi me quitó el aliento. No fue el rostro consumido por la edad o el cuerpo deformado. Fue su mirada. Dos ojos profundos, negros, vacíos, pero a la vez llenos de algo imposible. Algo más allá del entendimiento humano. Una mezcla de sufrimiento, furia, y un odio tan antiguo que parecía parte misma del universo. Si los ojos son la ventana del alma, los suyos eran una grieta abierta hacia el infierno. Me quedé congelado. Él no habló. Solo me observó. Y en ese instante, supe con una certeza abrumadora que estaba viendo al hombre más viejo que haya existido. No era una exageración. Lo sentí. Como si mi conciencia reconociera algo que mi razón no podía aceptar. Intenté hablar. Preguntar. Pero la voz no me salía. Él inclinó levemente la cabeza, como si me estudiara. Como si viera algo en mí. Y entonces, murmuró. No en voz alta. No con palabras claras. Era un susurro, como el roce de 1000 voces lejanas. Idiomas que nunca había escuchado, pero que retumbaban en mi mente como si hubieran estado ahí desde siempre. Mis oídos ardían. Sentí un zumbido interno. Mi nariz empezó a sangrar. Me llevé la mano al rostro, aturdido, mientras él continuaba murmurando. Y en medio de ese caos de sonidos incomprensibles, una frase emergió. Clara. Fría. Innegable. Pronto, él resurgirá. En español. Perfecto. Sin acento. Con una calma que me heló la sangre. ¿Quién? Pregunté sin pensar. La figura sonrió. No con alegría. Era una mueca amarga, rota, deformada por el tiempo y la ira. Yo fui el primero, susurró, pero no seré el último. Un temblor leve recorrió la cámara. Las cadenas crujieron. La luz de la linterna parpadeó.
Retrocedí. Mi mente gritaba que saliera de allí, pero mis piernas no respondían. El peso del aire, del tiempo, de esa mirada, era como si el lugar entero estuviera vivo y consciente de mi presencia. Y entonces lo sentí, una punzada en la nuca. No física. Algo dentro de mí, en lo profundo de mi mente. Como si una semilla hubiese sido plantada. Un pensamiento ajeno que no me pertenecía, pero que ya era parte de mí. Me giré y corrí. No recuerdo cómo salí. Solo que corrí por el túnel, con la linterna iluminando figuras en los muros que antes no estaban. Rostros. Ojos. Símbolos que se movían cuando no los miraba directamente. Golpeé la estantería con todo el cuerpo. La madera giró y me arrojó de nuevo al archivo. Caí al suelo. El aire frío de la sala me abofeteó la cara. Me levanté, jadeando. Miré alrededor. Todo estaba igual. Todo, menos yo. Porque en el fondo de mi mente, esa voz aún susurraba. Los días siguientes fueron extraños. No tengo otra palabra para describirlo sin mentirme. Salí del Vaticano temblando, como si me hubieran sacado de un pozo helado. Pero nadie me detuvo, nadie preguntó nada. Me marché con mi acreditación, mis notas y una mirada perdida que ya no reconocía en el reflejo de los ventanales de la ciudad. Esa noche no dormí. No por insomnio, no por nervios. Era otra cosa. Como si mi cuerpo supiera que cerrar los ojos era peligroso. Como si en la oscuridad guardara algo que yo mismo había despertado. Al principio lo atribuí al estrés. A la idea ridícula de haberme dejado llevar por una alucinación. Un truco de la mente, quizá. ¿Cómo no iba a inventarse el cerebro símbolos extraños y frases imposibles cuando pasas horas entre textos en latín, solo, en un lugar húmedo y olvidado? Pero no era estrés. A las 2 noches, empezaron los susurros. No eran sueños. Lo sé. No estaba dormido. Estaban ahí, justo cuando apagaba las luces, justo cuando el silencio se volvía absoluto. Al principio eran palabras sueltas, idiomas que no entendía, pero que recordaba con una precisión escalofriante. Comencé a escribirlos, no por elección, sino por necesidad. Me levantaba a mitad de la noche, con la piel empapada en sudor, y los garabateaba en cuadernos, servilletas, en las paredes del baño. Manos temblorosas, ojos abiertos, corazón acelerado. Como si escribirlos fuera una forma de liberarme de ellos. Pero no funcionaba. La voz seguía ahí. Y no era solo en casa. En la calle, en el metro, en la biblioteca. A veces la escuchaba detrás de mí, al doblar una esquina. O en medio de un murmullo ajeno en una cafetería. No gritaba. No amenazaba. Solo murmuraba. Paciente. Constante. Como si me susurrara desde dentro. Una noche, frente al espejo del baño, la voz me dijo mi nombre. Y entonces supe que no era una simple alucinación. Mis manos ya no me obedecían del todo. Las uñas rotas, con tierra debajo. No recordaba haber salido al jardín, pero encontré barro en las botas. Una madrugada desperté con sangre en la nariz y los ojos enrojecidos, como si hubiese llorado por horas. No había memoria de eso. Solo el eco de una carcajada que no parecía mía resonando en mi cabeza. El rostro del hombre, de esa cosa, de Caín, se me aparecía incluso en la luz del día. No como una imagen nítida, sino como una presencia agazapada tras los ojos de cada estatua, detrás de los reflejos en los escaparates. Una sombra sin forma, pero cargada de intención. Algo que me observaba desde todos lados. Y lo peor era que yo comenzaba a entender lo que decía. Las palabras. Los símbolos. Las frases que antes eran murmullos sin sentido ahora resonaban en mi cabeza con claridad. Era como si algo en mí se estuviera abriendo. Como si una puerta interna, cerrada desde que nací, hubiese sido forzada. Empecé a entender fragmentos de las cosas que garabateaba. Pude traducir parte del símbolo que vi tallado en la cámara, alrededor de la jaula. Decía: lo que fue negado volverá en carne. Lo que fue marcado despertará en sangre. No supe cómo lo traduje. No lo busqué. Solo lo supe. Y entonces, un pensamiento me perforó como una aguja helada.
¿Y si no fui yo el que encontró esa cámara? ¿Y si fue ella la que me llamó? ¿Y si esa figura encadenada me estaba esperando? Esa idea no me abandonó. Día y noche. Como si algo dentro de mí celebrara en silencio, mientras mi mente trataba de mantener la cordura a flote. Pero no era suficiente. Las paredes de mi apartamento parecían susurrar por la noche. Mis libros religiosos comenzaron a abrirse solos por las páginas donde Caín era mencionado. Una vez, encontré uno con las hojas arrancadas. En su lugar, alguien, yo, había escrito un único mensaje en latín. Tu sangre abrirá lo que fue sellado. Fue entonces cuando empecé a pensar en quitarme la vida. No como un escape, sino como una advertencia. Como una barrera final. Porque sentía que, si no lo hacía pronto, eso que estaba dentro de mí iba a salir. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche en el archivo. Los días y las noches se funden. El calendario ya no significa nada. La voz, esa maldita voz, no se ha callado ni un solo segundo. A veces suave, a veces furiosa. Siempre ahí. Como si mi mente fuera una catedral abandonada que él eligió para habitar. Hoy me desperté con la certeza de que ya no soy yo. No del todo. Hay momentos, horas completas, en las que no recuerdo qué hice, a dónde fui, qué dije. Los espejos ya no me reconocen. Me devuelven una imagen que se parece a mí, pero con la mirada vacía. Como los ojos de Caín. Me he encerrado. He sellado puertas, tapado ventanas, apagado el teléfono. Pero aún lo escucho. Él me llama por mi nombre. Me susurra secretos de la creación, de un tiempo antes de los hombres. Me habla de castigos eternos y de pactos rotos bajo cielos sin estrellas. Me cuenta lo que vio desde su celda, y lo que vendrá. A veces, siento que está aquí, de pie junto a mí, en la oscuridad de mi habitación. No lo veo, pero lo siento. Como un peso que aplasta el aire. He intentado rezar. Grité a Dios. Pero el cielo está mudo. Hoy escribo esto porque ya no tengo más resistencia. Ya no soy quien fui. Aquella cámara no era solo una prisión. Era un altar. Un sello. Y al entrar, al cruzar ese umbral, algo me marcó. Me eligió. No sé por qué. No sé qué vio en mí. Pero sí sé lo que viene. Anoche soñé con un campo en ruinas, con columnas partidas y cuerpos ardiendo en una tierra sin nombre. En el centro, él se alzaba. Ya no encadenado. Ya no débil. El mismo rostro, pero glorificado por el odio. Y su voz, en el cielo, en mi piel, en mis huesos, decía: renaceré a través del primer testigo. Él abrirá la carne. Él abrirá el mundo. Yo soy el testigo. Y hoy será el final. Tengo un cuchillo en la mesa. Frío. Pesado. No lo temo. Lo he pulido. Lo he limpiado. Lo he preparado como se prepara un altar. Porque sé que si no lo hago, si sigo viviendo, él saldrá por mí. Esto no es una nota de suicidio. Es una advertencia. Para quien encuentre esto, para quien lea estas palabras. Hay cosas bajo la iglesia que no deben ser despertadas. Caín está esperando. Y no está solo. Por favor. No busquen. Yo lo hice. Y ahora, él está dentro de mí. Gracias por escuchar esta historia. A veces, el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que entendemos demasiado tarde. ¿Qué harías tú si tu curiosidad te llevara a descubrir el origen del mal? Nos vemos en el próximo relato. Si no has despertado algo que no deberías.